En Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 21. Continuamos con nuestro estudio capítulo a capítulo, verso a verso, en el Evangelio de Lucas. Como iglesia estudiamos la Biblia así, capítulo a capítulo, verso a verso. Y es una área muy segura porque así hacemos énfasis en lo que Dios quiere hacer énfasis. De esa forma nosotros no podemos manipular el mensaje de la palabra, sino simplemente estudiar lo que ahí está escrito. Si lo tienes, vete poniendo de pie, por favor. Lucas capítulo 2, verso 21 al 52. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar 30 versículos, pero no va a estar pesado. Vamos a hacerlo como lo hacemos cada 8 días, para que se haga algo que tengamos ya bien dominado. Yo leo el versículo 21, ustedes el 22, y juntos nos unimos en el versículo 52. Empiezo yo. Y de favor que se escuchen como un coro celestial bien bonito, no como el mercado. Pásale por aquí, güerita, por acá, y escuchas muchas voces. No, sino traten de escucharse como ustedes lo que son, bien bonito, ¿no? Verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre.
Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Señor, gracias por tu palabra escrita. Gracias porque es útil para nosotros poder ser corregidos, para poder darnos cuenta, Señor, del camino por el cual debemos de andar. Te ruego, Señor, que como iglesia no solo quede en un conocimiento intelectual, sino que baje a nuestro corazón y lo llevemos a la práctica y respondamos como es digno de responder hacia ti, en adoración. Señor, transfórmanos. No nos reunimos por costumbre, si lo hacemos porque tenemos necesidad tanto de tu consejo. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Lucas, esta serie le hemos puesto las buenas noticias de Dios. Y como hemos venido viendo y anunciando, no hay mejor noticia que te pueda ser dada que la noticia que es Dios mismo. Cuando alguien te dice: oye, te tengo una noticia muy buena. Sí, ¿cuál es? ¿Me gané la lotería? No, la noticia, la mejor que ganarte la lotería es que Dios mismo quiere tener un encuentro contigo. No hay mejor noticia que te puedan decir: ¿sabes qué? Dios no te rechaza, Él te busca. Claro que hay cosas en nosotros que no son agradables delante de sus ojos, pero el Señor puede limpiarnos y nos llama a venir a Él en arrepentimiento, en confesión de pecados. Pero Dios mismo es la buena noticia. No hay mejor noticia en la misma Biblia que Dios mismo haciéndose hombre. La Biblia, desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el último, tiene un mensaje central. ¿Y sabes cuál es ese mensaje central? ¿Cuál es? ¿Quién? Jesucristo. Te voy a decir algo para tu bien. El mensaje central no eres tú ni soy yo. Ya hay un Dios y sigue en su trono y no somos nosotros. Él sigue en el trono. Él no ha abdicado del trono. Él no ha renunciado al trono. Él sigue gobernando, y el mensaje que nos dejó aquí en la palabra es Cristo. No es el hombre, no es una denominación, no es Calvary lo que queremos exaltar. No queremos exaltar nuestro pecado. Queremos exaltar a una persona, Cristo, que pagó por tu pecado y por el mío. Cuando venga la condenación y que te diga esos pensamientos: ¿para qué voy a la iglesia? ¿A dónde van los pecadores, familia? Al infierno. Pero antes les tienen un chance a la iglesia para que se transformen, porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. El mensaje central es Cristo, y hemos venido viendo en las buenas noticias de Dios la mejor noticia, y esta doctrina tan importante, que Dios se hizo carne, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Si Él no pudiese ser Dios manifestado en carne, tendría un límite. Sería un Dios limitado. Puede ser un Dios muy poderoso, pero no tiene el poder suficiente para hacerse hombre, o no tiene la humildad suficiente para hacerse hombre. ¿De yo hacerme hombre como ellos? ¿Cómo crees? ¡Qué nacos! Pero más sin en cambio, no fue así. Dios se hizo hombre.
y caminó entre nosotros y nació en un pesebre, como vemos en el contexto. Nació en un lugar humilde donde habría de nacer. El lugar en la región de Belén era una temporada importante debido a un censo, y no encontró lugar donde hospedarse y nació donde los animales comían. Y no era el hotel, el Hyatt de Belén o el hotel Presidente de Belén. No, nació en un pesebre. Y dice el versículo 21, para ir analizando. Y el mensaje del día de hoy, el título es: el consuelo llegó, la palabra se cumplió. ¿Por qué el consuelo? Y vamos a ir viendo el por qué. Verso 21 dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, aquel niño Jesús, acaba de nacer el niño Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Como bien recordamos, el ángel llegó con María y llegó con José, su prometida, y les dijo que ella iba a quedar embarazada por medio del Espíritu Santo, y ese niño es el Hijo del Altísimo, y le habrían de llamar por nombre Jesús. Verso 21, pues ya nació Jesús, se cumplió el anuncio del ángel, y como estamos viendo, el Señor Jesucristo nació siendo judío, nació en el pueblo de Israel, y dice aquí el verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Algo que caracteriza al pueblo de Israel es que ellos, a los niños recién nacidos, conforme a la ley de parte de Dios, al 8º día tienen que circuncidar a sus hijos. Tú y yo no somos judíos, tú y yo no practicamos eso que viene en la ley, pero Jesús sí cumplió la ley. Jesús desde pequeño fue circuncidado como todo judío y como hijo de padres que querían obedecer lo que la ley dice. Verso 22 dice: y se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, y le trajeron a Jerusalén para presentarle ¿a qué? Al Señor. Sus padres lo circuncidan al 8º día y después lo llevan al templo para presentarlo delante del Señor. Por cierto, hablando de presentarlo delante del Señor, primer domingo de septiembre, si tú tienes un niño, un bebé o ya más grandecito que no lo has presentado delante del Señor, y vamos a orar ahorita por ellos. Ya hay una familia que me dijo: pastor, queremos presentar a nuestra hija. El primer domingo de septiembre va a haber presentación de bebés, de hijos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si tú no has presentado a tu hijo, para que oremos por él, y como testigos nosotros, que tú como padre y como madre te comprometes a guiarlo en los caminos de Dios, el primer domingo de septiembre vamos a tener presentación de bebés. Bueno, Jesús fue presentado. Jesús, siendo Dios hecho hombre, sus padres lo presentaron ante el templo. Y como vamos a ir desarrollando el tema, y como vieron son más de 30 versículos que vamos a ir viéndolo por porciones, y voy a ir dando unas aplicaciones prácticas. Verso 21 dice que Jesús cumplidos los 8 días, lo llevaron para ser circuncidado. Aun cuando Cristo vino para liberar al pueblo de la esclavitud de la ley, Él vino bajo la ley y obedeció todos sus mandamientos. A los 8 días, sus padres ya lo estaban presentando para cumplir una ordenanza que venía en la ley. Tenía que ser circuncidado. Y sabes, en este tipo de ir analizando lo que dice el texto, y me gusta lo que dijo un comentarista mientras yo estudiaba, y dije: es cierto. La circuncisión es un corte en el prepucio del bebé. Obviamente no va a ser nada grato, porque es un corte en un tejido vivo, en su piel. En este caso, en el pene del niño. Su corte va a sangrar. Pero este era un rito que significaba que tenía que haber pureza. En la ley menciona tienes que cumplir la ley para que pueda Dios ser glorificado. Jesús está cumpliendo la ley.
Jesús está cumpliendo la ley por medio de unos padres piadosos que están obedeciendo la ley, y Él va y cumple la ley. Siendo niño, a los 8 días de nacido, Él ya está por medio de sus padres cumpliendo la ley. ¿Y sabes la importancia de esto? Ese rito de hacerle un corte en su prepucio, como lo digo, no era algo grato. Por supuesto que iba a haber sangre, pero ¿qué está pasando aquí? Al cumplir Jesús la ley y sus padres llevarlo a que cumpla la ley, estaba dando un anuncio, como decía este comentarista, ahí empezó su sufrimiento. ¿Ustedes han tenido a sus hijos de bebés y se han enfermado? Que de repente les da temperatura, ¿qué se siente? Se enfermó. Ay, déjalo, para que madure. ¿Eso haces como papá? Si eso haces como papá, no eres nada normal. O si eso hicieron contigo, no fue algo normal. Cuando tu hijo, y estando en una condición tan expuesto como un bebé, y sabes que le dio temperatura, que no puede dormir, que en la noche está no deja de llorar, ¿qué tiene? Lo llevamos al doctor. Los que hemos sido padres sabemos lo que es eso de lo llevamos a urgencias. ¿Qué pasa? Yo a mi hija, cuando recién nació la primera hija, y aparte es el primero, todo estás al pendiente. Miren, yo duermo, pero duermo. O sea, pregúntenle a mi esposa, yo me quedo dormido, ella me hace la plática, me está compartiendo su devocional, y yo, sígueme arrullando. Yo le empiezo a decir, amén, sí, qué bueno, te entiendo, chiquita, te amo, ¿no? Y me pierdo. Pero cuando nació mi primer hija, yo soy de los que son como rocas, se duerme, tiembla, llega huracanes, hay guerra mundial, y yo no supe. Pero cuando nació mi primer hija, tantito se movía, yo, ¿qué tiene? ¿Está respirando? ¿Qué tiene? Y ahí andaba, prendía la luz y hacía, está bien. Y mi esposa de, cálmate, ¿no? Pero es el primero. Bueno, como padres tú entiendes lo que es eso. No te gusta ver sufrir a tu hijo, ¿sabes? Jesucristo a los 8 días fue circuncidado, le hicieron un corte, hubo sangre, y era un rito que se tenía que cumplir para identificarse como un judío, y eran sus padres gente que cumplía la palabra y la ley de Dios. Pero Jesús a los 8 días, siendo Dios, no tenía necesidad de hacerse hombre, pero a los 8 días fue circuncidado. Obviamente pudo provocar un llanto en él como niño, mas sin en cambio se hizo hombre para identificarse contigo y conmigo. Ya como bebé, como humano, se identificó contigo y conmigo, porque habría de llegar el momento en que habría de dar su vida en la cruz. Pero Jesús vino y cumplió la ley. Jesucristo no llegó para quebrantar la ley. Él mismo dijo en Mateo de sí mismo, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, no vino a ir en contra de lo que Dios mismo dijo en su palabra, sino vino a cumplirla. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que se cumpla. Jesucristo fue el único hombre que nunca pecó, que cumplió toda la ley. Y hay diferentes leyes, hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero repito, que tú y yo como mexicanos, como pueblo no de Israel, no tenemos que cumplir. Jesucristo los cumplió. Él nunca pecó. Mira, en la ley hay una maldición que dice, maldito el que no cumpliere uno de estos mandamientos o el que los quebrante. ¿Cuántos de aquí en algún momento de su vida, aún de niños y creciendo, han dicho una mentira? ¿Cuántos? Los que no están levantando sus manos ya están mintiendo. Todos en algún momento hemos mentido. ¿Cuántos de aquí nos hemos enojado con otra persona? Ay, Señor, ¿qué onda? Claro, por supuesto. Y alguien orgulloso que, ay, míralo, Señor, pecadores, peor, ¿no? Por supuesto, en algún momento la hemos regado. Si viviéramos bajo la ley, ¿sabes qué seríamos tú y yo? Malditos. Malditos. Porque en algún punto la regamos. Mas sin en cambio Jesús no hizo
algo que mereciera la maldición, que mereciera el rechazo de Dios. Él mismo dijo: yo vine para cumplir la ley. El varón perfecto, el hombre perfecto, el verdadero estándar de hombría es Jesús. Y cumplió la ley. Aún desde pequeño, los 8 días, su primer padecimiento, su primer sufrimiento como humano, siendo circuncidado, siendo que él no nació de un hombre pecador. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Fue el primer hijo de María. María y José tuvieron más hijos, pero el primer hijo, por medio de la obra del Espíritu Santo, fue Jesús. Y la ley decía que el primogénito habría de ser llamado santo o apartado. En la tribu de Leví, los primeros hijos nacidos eran apartados para el servicio de Dios. Jesús está siendo llevado al templo para ser presentado como el primer hijo nacido. Versículo 24. Ellos lo llevan al templo y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ok, ¿qué está pasando ahí? Ahorita regreso ahí. Quiero presentarles una imagen. Aquí está. Ellos llevan al Señor Jesucristo, sus padres llevan al Señor Jesucristo para cumplir como buenos judíos, para cumplir con lo que está escrito. Ellos lo llevan al templo para presentarlo delante del Señor, y la ley decía en Levítico lo siguiente: cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, esto es lo que deben hacer los padres, a la entrada de la tienda de reunión, un cordero de un año como holocausto, deben de llevar un cordero como holocausto, y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Ellos, la mujer, al dar a luz, pues obviamente hay sangre en ello. La Biblia menciona que en la sangre está la vida, y una mujer tenía por haber pues perdido sangre, ante la ley era considerada sucia. Tenía que presentar estos animalitos como purificación de sí misma después de una semana. Bueno, entonces dice: entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella. La mujer era considerada sucia o inmunda por haber perdido sangre, y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta ley es para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanzan los recursos, pongamos atención en esto, si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. José y María llegan al templo, llegan con sus pichoncitos, porque la condición de ellos, una condición humilde, no les permitió llevar un cordero. Económicamente tal vez no pudieron presentar un cordero, por eso es que se entiende que ellos eran pobres. José y María, los que Dios escogió para ser los padres de Jesús, fue una familia pobre. Ellos llegan, presentan ahí más o menos en esta imagen, ahí están unos pichoncitos, pero no hay cordero. No podían presentar un cordero como lo marcaba la ley. Pero ¿sabes qué está pasando aquí? Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios. El sacrificio que Dios va a aceptar, que va a quitar el pecado del mundo, el verdadero sacrificio que va a ser un olor grato a Dios, no es un cordero que puedes encontrar ahí entre el ganado, sino el Cordero de Dios es lo que Dios mismo está haciendo. Se está haciendo hombre, y Jesús se hizo hombre, y Él habría de ser el sacrificio que habría de agradar a Dios por tu pecado y por el mío. José y María eran pobres, no tenían dinero para llevar y presentar un corderito a causa de que ella había perdido sangre y era considerada sucia. Les alcanzó para llevar 2 palomitas, pero en sus brazos tenían
al Cordero de Dios que habría de llevar tu pecado y mi pecado. Sigamos leyendo. Dice, y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Vamos a ir viendo los personajes. Entramos a Simeón. Eso fue lo que hicieron María y José, cumplieron la ley, muy bien. Pero lo llegan a presentar delante de este hombre, dice verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y vamos a poner atención en la comprensión de la lectura, familia. Aquí. Características de Simeón. Y antes de ver las características de Simeón, con mucho respeto, ¿hay alguien aquí mayor de 60 años? Aquí con mucho respeto. ¿Alguien de la tercera edad? Con todo el respeto. Chulada, son los más guapos y guapas de este lugar. Chulada. Ok. Gente considerada de la tercera edad. Los estudiosos, aunque no es un hecho, los estudiosos consideran, por lo que dice el texto, ahorita lo vamos a ver, que Simeón era una persona ya considerada anciana o de la tercera edad, de avanzada edad. Mis hermanos de la tercera edad que están aquí, ruego al Señor que estas características que hay en Simeón también puedan estar en tu vida. Que tú pienses que por tu edad ya no puedes servir, eso es un engaño. Qué bendición que están aquí, qué bendición que en la prédica no se están durmiendo y levantaron su mano. Es que yo ya estoy avanzado en edad, yo nada más llego a dormirme a la iglesia, ¿no? Bueno, si tú no eres de la tercera edad y te estás durmiendo, júntate con los hermanos de la tercera que no se están durmiendo, ¿no? Que algo se te pegue. Pero mis hermanos, ustedes de la tercera edad, empezando por ustedes, pero no es solamente por ustedes. Y si tú no tienes la edad de oro, no llegas a los 60 años y eres 50, pero todavía tienes fuerzas, y eres de 20 en adelante, estas características, aunque no seas como Simeón, pero pueden estar en tu vida. Y vamos a analizar ante quién presentan a Jesús. ¿Y quién recibe a Jesús? Un sacerdote de ahí. Y vamos a ver las características de este hombre. Miren, familia, estudiándolo, se me antojó que cuando yo llegue a esa edad, no mucho, pero ya pronto, cuando yo llegue a esa edad, me encantaría que así se describiera mi vida, o como se diga. Chequen Simeón, verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, ¿era qué? Era justo. Era justo. Si tenía nietos, era un abuelito justo. Si era padre, era un padre justo. ¿Y qué? Y piadoso, o sea, un hombre que buscaba a Dios. Esas características están en tu vida. Tengas 20 años o tengas más de 60, esas características están en tu vida. Un hombre piadoso, una mujer piadosa. Y chequen esto, dice, él esperaba la consolación de Israel. Cuando hablamos de que esperaba la consolación de Israel, y yo no lo puse, ahorita vamos a ir viendo ahorita les explico, no puse la imagen. Pero cuando hablamos que esperaba la consolación de Israel, como buen judío, ellos sabían que había más de 300 profecías en donde Dios había prometido que había de venir el Salvador, el Mesías, el ungido. Él esperaba la consolación de Israel. Cuando la Biblia habla de la consolación de Israel, es la esperanza que todos los judíos tenían de decir, ¿ya llegó el Mesías? ¿Ya llegó el Salvador? Ya llegó el momento el que nos va a rescatar, el que nos va a dar libertad, el enviado de Dios, el que Dios escogió. Ya llegó nuestro rey. Y Simeón esperaba eso, esperaba la consolación de Israel, aquel ungido de Dios que traería consuelo al pueblo. Hermano, hermana de la tercera edad y no de la tercera edad, ¿cómo vives tus días? Pasa un día, pasa otro día, escuchas las noticias, cómo la sociedad se va poniendo de mal en peor. Hay guerras, hay terremotos, hay pestes, hay huracanes, que ahora de nuevo, ahora el COVID ya mutó y que va a ser más difícil, que va a ser más mortal. Y tú vives lleno de temor o vives lleno de esperanza, esperando que llegue el Mesías.
Porque como creyentes sabemos que hay una doctrina muy importante que es la segunda venida del Señor, que Jesucristo va a regresar por su iglesia. Tú esperas con ansias, repito, siendo de la tercera edad, te caracteriza eso que digas, ¿sabes qué? Ya no tengo temor a la muerte. Yo espero mi consuelo cuando yo esté delante de Él. O si eres más joven, de 20 años, como escuchaba, ¿no? O me pasó a mí, cuando yo era joven. Yo iba a la iglesia, ya tengo algunos años caminando en Cristo, pero cuando iba en el bachillerato, secundaria, bachillerato, yo sabía cómo me portaba mal y llegaba el domingo a la iglesia y decía, ahora sí por esta me voy a portar bien, Dios, y mañana lunes, ahora sí voy a hacer un testimonio tuyo, y la regaba bien feo. Y en mi mente había este pensamiento, si tú regresas hoy, Dios, yo ya fui, mejor ven el domingo que me encuentres en la iglesia. Y ahora sí, llévanos, ¿no? Pero si tú tienes ese pensamiento, tal vez no estás esperando la consolación de Israel. No tendría que caracterizar a nosotros el mayor palpitar de nuestro corazón es poder estar cara a cara con nuestro Salvador. ¿Cuál es lo que hace latir más tu corazón? El poderlo ver cara a cara. El poder estar en su presencia, de poder decir, sí Señor, ya ven, cumple tu palabra, tú resucitaste venciendo la muerte y prometiste que regresarías. ¿Sabes qué, Señor? Regresa, te anhelamos tanto, porque tú eres nuestro consuelo. ¿Eso caracteriza tu corazón? ¿O una conciencia de no, si hoy el Señor regresa, yo ya fui, porque mi estilo de vida no refleja quién es Él? Pero las características de Simeón sigue diciendo, ¿y el Espíritu Santo qué? ¿El Espíritu qué? Verso 25, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermano, hermana, ¿el Espíritu Santo está sobre tu vida? Cuando hablamos del Espíritu Santo sobre, es que Él puede estarte llenando, puede estar dirigiendo tu vida, Él puede estarte dando poder de lo alto. Nadie de los que estamos en estas bancas podemos decir, ¿sabes qué? Yo no necesito al Espíritu Santo. Yo no necesito al Espíritu Santo sobre mi vida. Yo no necesito al Espíritu Santo para yo tomar decisiones. Todos los que estamos en este lugar necesitamos tanto al Espíritu Santo sobre nosotros, llenándonos, y que nuestra vida pueda ser una vida que agrade a Dios. Y Simeón era un hombre con el cual el Espíritu Santo estaba sobre él, y dice, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y qué buena noticia, que no iba a morir sin antes ver a Dios cumplir su palabra, al Hijo de Dios hecho carne. Pregunta, si tú hoy mueres, ¿ya tuviste un encuentro con Jesús? ¿Eres como Simeón? Si tú hoy mueres, tienes la promesa de, ¿sabes qué? Antes de morir vas a tener un encuentro con el Hijo, con el Salvador. ¿Has tenido un encuentro con Jesucristo? O si tú hoy mueres, ahora sí, ¿te vas a ir a una eternidad sin Él? ¿Te vas a ir literalmente al infierno? ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Eres como Simeón? Sigue diciendo el versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él llegó al templo y ahí se encontró con el Hijo de Dios. Verso 28, y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, chequen lo que Simeón dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Él está diciendo, puedo partir en paz, porque he visto que tú has cumplido tu palabra, Señor. Mi consuelo es que el Hijo de Dios nació, Él llegó. Verso 33.
Después de estas palabras que dice Simeón, lleno del Espíritu Santo, dice el verso 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, chequen lo que le dice a ella, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Él habría de ser crucificado y muchos no habrían de creer en él. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan, lo tentó Satanás, poniendo en duda el poder y el cumplimiento de Dios en su palabra. Lo que Simeón le está diciendo, él va a ser puesto para el levantamiento de muchos, pero también muchos van a tropezar porque no van a creer en él como el Mesías. Verso 35, le dice Simeón a ella, María, y una espada traspasará tu misma alma, vas a ver a tu hijo crucificado, va a ser un dolor tan fuerte, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero también aparece en escena otra persona, rápido para irnos rápido a la aplicación. Estaba allí Ana, profetisa, otras características de ella. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años y no se apartaba ¿de dónde? 84 años viuda, que todo cambió. ¿Y sabes dónde era una persona útil? Hermanos, hermanas de edad más avanzada que muchos de nosotros aquí, ¿sabes que tu vida para nosotros es una bendición? Y no es el día del abuelito, no es un mensaje especial para los abuelos, ni nada. Pero de verdad, ¿sabes que ustedes pueden ser una gran bendición para los que estamos en esta iglesia? Voy a poner este ejemplo. Si alguien yo he visto que es una mujer de oración y que constantemente está orando por nosotros, es mi suegra. Es una señora de edad avanzada. Y luego va y nos visita a la casa, y yo una vez entré a la recámara. ¿Y saben qué? No la vi viendo ventaneando. O sea, no en ese momento. O una novela. ¿Saben qué me impactó de mi suegra? No está aquí, o si por ahí está, no la voy a voltear a ver. La vi orando, y yo siempre la he visto orando. Y ella dice, es que estaba orando por la iglesia. Y luego ella dice, ay, me gustaría servir a la iglesia, pero es que ya me duele aquí y acá. Le digo, hey, usted no deje de orar por nosotros. Si tú quieres servir, hermano, hermana, y a lo mejor tienes un impedimento físico, te pido un favor y te digo, ¿cómo Dios puede usar tu vida? Ora por nosotros, ora por los matrimonios de este lugar, ora por los niños de esta congregación. A lo mejor en esta congregación, allá abajo, siempre lo he dicho, está el próximo pastor de esta congregación, oren por ellos. Hermanos de edad avanzada o hermanas viudas o que sus esposos ya no están con ustedes, Dios puede seguir usando sus vidas, hay esperanza. Qué chulada que estén en estas bancas, de verdad, de verdad. Gracias a Dios por sus vidas, les amamos, pero oren por nosotros. A lo mejor no los vamos a ver cargando una bocina, pero ahí en lo íntimo, ustedes con su oración pueden levantar esta congregación. Señor, haz tu obra en esta iglesia. Les pido ese favor. Los que levantaron su mano, los hermanos de la tercera edad, no los vamos a poner como mi hermana Anita, que lleva ya un tema en sus rodillas, ¿no? No los vamos a poner a cargar bocinas o a bajar las sillas, pero ¿pueden orar por nosotros? ¿Sí? Dios los puede seguir usando, como a esta mujer Ana. Sigue diciendo, rápido porque son muchos los versos. Dice, verso 38, esta mujer, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban en la redención de Jerusalén. Hermanos, hermanas, vayan, salgan, publiquen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Publiquen a todos en Ecatepec que Jesucristo es el Salvador del mundo. Verso 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a la ciudad de Galilea, a su ciudad
Nazaret. Ahora vamos a hacer énfasis en José y María. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Pero ¿qué pasó con José y María? Ellos, como buenos padres que cumplían y querían darle un ejemplo a sus hijos de agradar a Dios, de cumplir lo que la palabra dice, iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, era la fiesta más importante para los judíos. Acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Déjenme, les doy un contexto aquí rápido. Miren, en aquel tiempo no había autobuses, no había aviones. Ellos tenían que hacer de donde estuvieran de su zona, hacían como un día de camino aproximadamente para llegar a la fiesta, que era una fiesta importante. Iban en caravanas. Hagan de cuenta que todos nosotros nos vamos caminando de aquí a Texcoco, ¿no? El próximo sábado. Pues no nos va a tomar una hora, va a tomar demasiado tiempo. Bueno, ellos iban en caravanas. A las mujeres y a los niños los ponían a caminar delante y los hombres caminaban atrás para ir cuidando y que las mujeres y los niños pusieran el ritmo de camino. Como eran varias las horas que ocupaban para llegar a su destino, los niños podían irse a juntar con otros niños y jugaban. Por eso, de esta forma, ellos no se dieron cuenta que Jesús ya no venía con ellos, porque a lo mejor pudieron decir, viene con otra familia o con los hijos de otra familia. Por eso no se dieron cuenta. Verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, entre todos los que iban ahí, anduvieron camino un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿en dónde? Sentado en medio de ¿qué? Y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su integridad y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero chequen la respuesta de Jesús. Él entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario qué? Estar. Padres que están aquí, si tu hijo adolescente o tu hijo que va en crecimiento tiene la demasiada conciencia de pecar, también puede tener la demasiada conciencia para agradar a Dios. Tú como padre, ¿qué estás haciendo para instruirlo? ¿Lo estás llevando al templo contigo? No, mamá, yo no quiero ir. Miren, este ejemplo lo escuché de un amigo pastor y me encantó. Está una madre preparándose para ir a la iglesia ahí en la casa con su hijo adolescente y el hijo le dice, mamá, hoy no quiero ir, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mamá voltea y le dice a su hijo, está bien, mi hijo, que no tengas ganas. Y él, qué bueno. Y entonces él dijo, ¿ya la libré? Le dije a mi mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y ella me respondió, no tengo ganas de ir. Entonces él se sienta en el sillón, prende la tele y le dice a la mamá, ¿qué haces? Pues te dije que no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mamá le contesta, sí, yo te dije, está bien no tener ganas, porque a mí tampoco me dan ganas, eso es normal, pero vamos a ir para que se te quiten. Todos vamos a tener ganas de no ir a la iglesia, pero tenemos que ir, a pesar de que a veces no tenemos ganas. Como ya les he dicho, a mí a veces no me dan ganas de venir, pero me acuerdo que soy el pastor y tengo que venir. Todos vamos a no tener ganas. Tus hijos no van a tener ganas de decir, ay no papá, otra vez a la iglesia. Ay no papá, leer la Biblia. Ay no papá, no tienen ganas de nada, de tender su cama, de hacer su tarea, no tienen ganas de nada. Pero tu parte y mi parte es instruirlo. Está bien, todos no tenemos ganas en algún momento de algo, pero no significa que porque no tienes ganas no lo hagas.
No tengo ganas de ir a trabajar y no significa que no voy a ir a trabajar, porque hay una consecuencia. Si tú no instruyes, papá, a tus hijos, aunque no tengan ganas de venir a la iglesia, va a haber una consecuencia. Si tú no los instruyes a ser disciplinados, va a haber una consecuencia. José y María, ellos eran unos padres ejemplares. Llevaron a su hijo al templo y aunque se les perdió de su vista y se dieron cuenta un día después, ellos llegan y le dicen: oye, estábamos en angustia por ti. Pero Jesús a los 12 años tenía ya esa conciencia. Por eso repito, si tu hijo tiene conciencia para pecar, si tu hijo tiene conciencia para no obedecerte, si tu hijo tiene la conciencia para contestarte y ser rebelde, también puede tener la conciencia para aprender a agradar a Dios. Padre, no te desanimes, sé inteligente, no cambies, no seas flexible en cosas que van a ser para su bien. Tienes que ser como una barrera de protección y decir: de aquí no pasas, chiquito, vamos a ir al templo a buscar a Dios. Y no lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque es nuestra necesidad, porque quiero instruirte en sus caminos. Jesús contestó: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Un niño de 12 años teniendo conciencia ante quién quiere agradar y haciéndole preguntas a los maestros de la ley. Verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les decía, y descendió con ellos y volvió a Jerusalén. ¿Y estaba qué? Un niño de 12 años obediente. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Para con quién? Para con Dios y con los hombres. Fue una porción larga. Gracias por su paciencia, gracias por su aguante, pero aplicación. Aquel niño de 8 días de nacido, su primer sufrimiento en su carne, al tener un corte en su piel que provocó un sangrado, aquel niño habría de crecer y habría de ser ese Cordero de Dios que habría de ser golpeado. Habría de tener una corona de espinas, sus manos traspasadas, sus pies perforados, su costado traspasado. Ese niño de 8 años, en su circuncisión, su primer momento de dolor, Dios hecho hombre sufriendo por ti y por mí, por tu pecado. Ese niño nació para identificarse contigo y conmigo. Dios no tenía necesidad de hacerse hombre, ¿o sí? ¿Qué necesidad tendría él de que a los 8 días de nacido tuviera un sangrado por un corte en su prepucio? ¿Qué necesidad tendría que a los 33 años lo golpearan, le pusieran una corona de espinas? ¿Qué necesidad cuando él nunca pecó, cuando a sus 12 años fue un niño obediente? ¿Qué necesidad tenía? El Hijo de Dios se hizo hombre por ti y por mí, porque tal vez tú y yo a los 12 años, como en mi caso, a los 11 años juntándome con mis amigos en mi colonia, a los 11 años, familia, fue la primera vez, si no mal recuerdo, si no es que antes, fue la primera vez que yo fui expuesto a una película pornográfica, porque un amigo vecino nos invitó, porque su mamá era militar, nunca estaba, su papá no estaba con él, y su mamá militar pues nunca estaba presente, y tenían todo, tenían una pantallota, y nos invitó este vecino y nos puso una película pornográfica literalmente muy extrema. Y yo ahí de: vecino, me gusta tu teatro en casa. Y fui expuesto a la perversión en menos de mis 12 años. Pero un niño de 12 años sujeto a sus padres, siendo ejemplar, teniendo toda la conciencia de: hey, María, ya sé para qué nací, para los negocios de mi padre, para eso estoy, por eso estoy haciéndole preguntas a los maestros de la ley.
Qué padre cuando sus hijos pueden preguntarles de la Biblia. Qué bueno que sus hijos les pregunten acerca de Dios. Qué bueno y que no están expuestos, en mi caso, como fui expuesto a la perversión. Me hubiese encantado que mi papá fuera mi ejemplo para adorar a Dios. Me hubiese encantado, pero no lo tuve. Mi papá fue el ejemplo de cómo terminar mal. Yo les he dicho, yo vi a mi papá tomar alcohol de 96 con café, temblando, y se lo echaba al café y se lo tomaba. Mi papá no pudo ser un ejemplo para mí, pero tú que estás aquí sí puedes ser un ejemplo para tus hijos de 4 años, 12 años o bigotones mayores de 30. De verdad. ¿Cómo estás guiando a tus hijos y decir, está bien que no tengas ganas, chiquito, pero aún así vamos a ir a buscar a Dios? Porque yo, como tu padre, quiero agradar a Dios. Desde que naciste yo guardaba estas cosas en mi corazón de por qué me diste este hijo, Dios. No bajen los brazos, familia. Jesucristo, el Cordero de Dios, una familia pobre que no pudo llevar un cordero para el sacrificio, tenían en su hijo al Cordero de Dios, al que habría de pagar por los pecados de ellos, por la purificación de María misma. Jesucristo nació, Jesucristo fue el Cordero de Dios. Por eso les digo, esta doctrina es tan importante. El Hijo de Dios se hizo hombre. El que habría de pagar por nuestros pecados nació, caminó entre nosotros. ¿Qué pecado te está distrayendo de Dios? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado tú piensas que no es suficiente con lo que tú tienes para pagar? No, es que a mí solo me alcanza para 2 palominos. Padre, ¿qué estás haciendo por tus hijos? ¿Estás siendo un padre ejemplar para con tus hijos? Como les dije de esos amigos misioneros, que ellos no pudieron tener hijos durante muchos años y terminaron adoptando a 3 hijos. Al primer hijo que adoptaron, cuenta en los hechos reales, y les cuenta el DIF, que nació de un papá con adicciones. Y el papá no quiso al niño, se puso en un primer piso como a esta altura y lo aventó de un primer piso. Y, no, se fue una niña, ese fue el segundo hijo que tuvieron. Y pensaron que la niña iba a quedar sorda y muda, y gracias a Dios habla, fue la segunda hija que adoptaron. El primer hijo que adoptaron lo encontraron en un lote baldío, porque un señor iba caminando y el perro estaba ahí ladre y ladre, ladre y ladre, y no se movía. Ellos se acercaron y encontraron al niño ahí, se lo llevaron al DIF, y ese niño ellos lo adoptaron. Estos amigos dicen, Dios nos dio 3 hijos, nosotros queremos regresarle a Dios hijos. Mis Josés y mis Marías que están aquí, ¿cómo estás viviendo y cómo estás educando a tus hijos? ¿Por qué camino los estás llevando? Tienen 12 años, pero tienen conciencia de que, así como tienen conciencia para pecar, su conciencia, tú les estás guiando su conciencia que pueden también agradar a Dios. ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Hay un pecado que te está separando de Dios? ¿Espiritualmente estás pobre que no puedes pagar por ese pecado? Tu pecado y mi pecado ya fue pagado por el Cordero de Dios, que quita, de verdad quita el pecado del mundo. Este niño, que ya no soy un niño, que fue expuesto a esa perversión y que por mucho tiempo hasta mis maestros en la secundaria nos ponían videos de esos en la secundaria, yo pensé que no iba a poder ser libre de eso. Hace poco, y con esto termino para que ya se despierten. Hace poco, y con esto termino, les digo, ¿no estuviste en la casa, no, Beth? Que me dejaste, que te enojaste, te saliste toda enojada con los niños. Me voy de la casa con mis hijos. No, esa fue otra ocasión. Cierto.
Estuviste en la escuelita bíblica de vacaciones hace 2 semanas atrás. Ella se vino a Catepec, se quedó con mi suegra unos días. Miren, familia, un niño que fue expuesto a pornografía antes de los 12 años, que fue a la escuela y la maestra de la escuela les ponía videos pornográficos, y ella, para no sentirse, yo creo que mal, decía: solo los niños, ¿ok? Y nos dejaba ver películas pornográficas en la cárcel, iba a decir, ahí en la secundaria. Ya como pastor, pero antes de pastor, soy hijo de Dios. Yo soy 24 horas, los 7 días de la semana, soy hijo de Dios allá afuera. Allá afuera hay gente que no me dice pastor, compañeros del trabajo que no me dicen pastor, pero saben que soy hijo de Dios. Que llegando a mi casa y no estaba mi esposa con internet y un celular, imagínense, no está mi esposa. Vamos a ver videos como antes. Este niño que no tuvo un ejemplo en sus padres de ser unos padres piadosos, pero que conoció al Padre Celestial, les puedo decir con verdad, nadie estaba en mi casa, no estaba mi esposa, no estaban mis hijos. Y aunque tenía internet y mi celular o la computadora o mi tablet, gracias a Dios, no los usé para ver pornografía. Me puse a leer la Biblia. Estaba estudiando. Y sabes, lo digo así porque digo, solo Dios lo pudo hacer. Solo Él me pudo haber hecho libre. Porque antes eso era como, dale, es tu oportunidad. Puedo decir como cualquier adicto. Llevo mucho tiempo limpio de eso. Mucho. Pero por mí no, porque he sido tentado. Porque claro que he sido tentado. Tengo un celular y tengo internet. Soy tentado. Pero conocí al Cordero de Dios que me liberó, al que pagó por mi pecado, al que ya no quiero ofender. Por eso, papás, les pido, les ruego que sean como José y María. Por eso, hermanos avanzados de la tercera edad, que sean como Simeón, llenos del Espíritu Santo, que puedas decir: han visto mis ojos su salvación. Tengo consuelo, he visto la salvación en mis hijos, en mi casa. No dejes de orar por tu familia. Hay esperanza para los perversos y cochinos, como en mi caso. Y hasta Dios los puede usar. ¿Qué pecado te separa de Dios? ¿Qué pecado? ¿Un clic te separa de Dios? ¿Te ensuciaste ahí? Te invito, arrepiéntete. Ven y confiesa tu pecado a Dios. Él puede liberarte de verdad, darte libertad. Ese niño que nació es el Salvador. Es del cual yo hablo. Es el cual queremos exaltar el día de hoy. Bendito Salvador, Jesús nació. ¿Oramos? Señor, naciste. Se cumplió tu palabra. Tenemos consuelo, hay salvación, tú no mentiste. Yo no sé de aquí qué persona esté batallando con un pecado en particular, que no puede abandonar el pecado y una y otra vez cae en ese pecado. Pero tú, Hijo de Dios, bendito Cordero, fuiste golpeado en su lugar. Tu sangre fue derramada en su lugar. Los que no merecíamos perdón, los perversos éramos nosotros, los desobedientes fuimos nosotros. Pero el Cordero de Dios nació y le diste unos padres tan ejemplares como José y María. Yo ruego por los padres que están aquí, Señor, que sean tan ejemplares para sus hijos como José y María, que puedan entender el llamado que tú tienes para sus hijos y el propósito que tienes para sus hijos, Señor.
que sean firmes en cuanto al pecado, pero que sean dóciles en cuanto a amar a sus hijos, Señor. Si estás aquí y hay un pecado que te está separando de Dios, a lo mejor es similar al mío. A lo mejor has sido esclavo de darle clic a esos videos. A lo mejor has sido esclavo de tu temperamento. Enojado, destruyes a lo que más amas. El Hijo de Dios nació. El Cordero de Dios vino. Déjame te digo esta verdad: hay esperanza para ti. Arrepiéntete. Ven hoy ante sus pies en arrepentimiento. Él puede cambiar tu corazón. Señor, te quiero rogar por mis hermanos de la tercera edad que piensan: ay, ¿cómo te voy a servir? Avívalos. Hazles gente de oración, que busquen tu rostro. Llénales de tu Espíritu Santo como a Simeón. También te ruego por los adolescentes, que si tienen el ingenio para pecar, que tengan el ingenio y la pasión para seguirte, nuestros adolescentes. En estos tiempos tan peligrosos, que tengan el temperamento para decir: en los negocios de mi Padre también quiero estar. Y te ruego por aquella persona que esté en esclavitud de algún pecado, del que sea, Señor. Tal vez no tan escandaloso como la pornografía, que ya todos lo conocen como el enojón, o la enojona, o el chismoso, o la chismosa. Pero es un pecado, Dios. Pero es un pecado que daña y te ofende. Guíales a arrepentimiento, Dios. Como iglesia queremos una sola cosa, Dios: darte gracias porque naciste, fuiste crucificado, resucitaste y regresarás. Ese es nuestro consuelo. Tú regresarás. Es nuestra esperanza. Tú regresarás. El pecado no ha ganado. Tú regresarás. Bendito tu nombre, Señor. ¿Terminamos adorando, familia? Después de esto estamos despedidos. Mil generaciones le alaban y adoran, cantan al Cordero que venció. Los que ya creyeron y le creerán, cantarán por siempre esta canción.